Este cuadro lo hemos presentado varias veces, ¿no? Es un cuadro que generó PEP ya hace tiempo, y lo que para mí es muy útil ilustrando este cuadro es dos cosas. En primer lugar, es las manzanas mordidas de Pemex. Como a lo largo del tiempo, cuando tenemos un nuevo descubrimiento, cuando encontramos un play nuevo, prolífero, generalmente abandonamos el desarrollo que deberíamos de haber tenido, un desarrollo mucho más íntegro, mucho más completo de los campos que estábamos produciendo antes. Es decir, esta es una historia de oportunidades perdidas, si quieren, a lo largo del tiempo, en el sentido de que para invertir en el nuevo, dejo de invertir en el anterior, y generalmente pues esa falta de inversión se ha prolongado a lo largo del tiempo. Se lo vemos cuando descubrimos, por ejemplo, el Mesozoico en Tabasco, como la producción en el terciario, ¿no? Ahí en Tampico-Misantla, cae. Cuando salimos al mar, cae Tabasco. Cuando encontramos Cantarell, no desarrollamos los demás campos, costa afuera, etc. El siguiente punto, yo creo que es importante recordar que dos cosas. Uno que está muy claro en ese cuadro, que es con la declinación de Cantarell, Pemex se enfocó a desarrollar otros campos que no habíamos desarrollado, que no habíamos invertido lo suficiente, y entonces es que vemos ese gran incremento básicamente en Cumalopsa, pero también en crudo, en litoral de Tabasco, incluso en Chiapas y en Tampico-Misantla, ¿no? Perdón, en Tabasco, Chiapas y en Tampico-Misantla, como lo podemos ver. De hecho, esas inversiones, ¿no?, que se ven ahí, ese incremento en capacidad de producción de más de 750,000 barriles día, es un incremento enorme para la industria. Sin embargo, se perdió porque estaba al mismo tiempo, porque estaba en buena parte estaba parcialmente mitigando la caída de Cantarell. Lo otro que no se ve ahí es que hay que recordar que Cantarell era un proyecto de acelerar producción, de traer producción, acelerar el ritmo de producción de Cantarell. Cantarell traíamos un plató de 1,5 millones, 2 millones de barriles, de 1,5 millones de barriles, cuando la inyección de nitrógeno pues, fue la manera de aumentarlo a alrededor de 2 millones. La desviación, si ustedes ven el programa, por ejemplo, el programa de inversión aprobado en el 97 por el Consejo de Administración de Pemex y por la Secretaría de Hacienda, y lo comparamos con la producción actual, la desviación de Cantarell contra el proyecto es del 6%. Básicamente la mayor parte de esa desviación tiene que ver con la producción en la que se iba a estabilizar después de X años, ¿no? Ya una vez dada la joroba de declinación, y esa diferencia de estabilización pues no estaban en el modelo de simulación, no estaba en el modelo de desarrollo, y tiene básicamente que ver con problemática de conificación y otra problemática que nos enfrentamos a lo largo de estos últimos años de manejo de la declinación. Pero el punto es ese, Cantarell era un proyecto para acelerar producción, tenía una joroba. Entonces, el haber llegado a esos 3 millones, esos 3.3 millones, pues no era algo que nadie en Pemex creyera que íbamos a poder sostener indefinidamente. No estábamos reponiendo reservas y era otra vez un proyecto en el cual no estábamos invirtiendo en desarrollo de otros campos. En el 2000, les recuerdo que a finales de 2000, a principios de 2001, Pemex tenía 3 pidiegas. Pidiegas, les recuerdo, pues era la manera en que realmente nos podíamos asegurar en Pemex de que íbamos a tener presupuestos multianuales. En ese sentido, eran muy útiles para nosotros en darle certeza a un proyecto. También señala en las prioridades multianuales de Pemex. Y los pidiegas que estaban en ese entonces, a finales del 2000, era Cantarell, era Burgos y era el programa estratégico de gas. Es decir, eran gas no asociado, política de desarrollar gas, que se había tomado en cuenta con las reformas de los finales de los 90, y era acelerar producción en Cantarell. Entonces, era una situación en la cual, como vamos a ver hacia adelante, no estábamos invirtiendo lo suficiente en exploración, ¿no? Congruente con lo que, y además congruente con la historia anterior, no estábamos invirtiendo lo suficiente en exploración, estábamos acelerando producción y no estábamos desarrollando otros campos que vinieran a sustituir la caída que era previsible en Cantarell. Esa estrategia no es una estrategia que siga una petrolera.
Ciertamente no es una estrategia que hiciera sentido en sí a los que estaban en Pemex, pero una estrategia debido a otras consideraciones. Lo que no podemos hacer, y vamos a repetir durante esta presentación, es la historia que se repite, es no podemos manejar Pemex en función de otras cosas. Pemex es el activo más importante que tenemos como país, más allá de los mexicanos mismos. Lo tenemos que manejar con una visión de largo plazo, lo tenemos que manejar con una visión de maximizar el valor. Nosotros somos los accionistas de esta empresa, tenemos que ver cómo lo hacemos para que nuestra empresa nos dé los resultados que necesitamos como accionistas. Este es un zoom a la producción de los últimos años. Se dice hoy en día, pues ya empezamos a escuchar de que sigue cayendo la producción, ¿no? Cuando lo que vemos es que las caídas de producción de las que hablamos es de menos del 1% por año. ¿No? Pero más que, por eso reafirmamos de que la producción se estabilizó a partir del 2009 y es ahora cuando va a empezar a poder crecer. No lo pudimos crecer antes porque había que conseguir mucho equipo en un mercado, básicamente perforación, en un mercado muy apretado. Pero una cosa importante es, además de que si está creciendo 1% o cayendo 1%, es compararla con cómo nos veían fuera de México en el 2008, en el 2009. En el 2008, en el 2009, sin ver lo que estaba atrás de la producción, que también es causa de muchas de las críticas que hemos escuchado y que escuchamos a principios del sexenio, de que qué estaba pasando en Pemex, que seguíamos invirtiendo tantos y que caía la producción, ¿no? Es muy importante es muy importante ahí el entender, el recordar que somos una industria extractiva y que como tal hay que correr mucho para mantenernos en el mismo lugar, hay que invertir, hay que volver a encontrar, desarrollar y producir cada barril que sacamos. Entonces, en ese sentido, las inversiones pasadas no nos van necesariamente a dar producción hacia adelante más allá del desarrollo y de la producción de ciertos campos. Es una industria de tiempos, es una industria de paciencia, es una industria de inversión constante en desarrollo, en tecnología y en gente. Entonces, otra vez, si no hubiéramos tenido esa estabilización, pues lo que podemos ver es, a estas alturas del partido, hubiéramos perdido ya, esto es por año, la diferencia de cada una de estas gráficas, así es que había que acumularlo. Habíamos perdido más de 200,000 barriles contra lo que estamos produciendo hoy. Entonces es importante, ¿no? Recordar la producción hoy, no nada más compararla con si estamos creciendo o cayendo un 1%, sino cómo nos veíamos hace un par de años. El otro punto importante es las reservas. Aquí también, este es un cuadro que ya he discutido antes. Aquí lo importante de este cuadro, ¿no?, es el recurso recuperable producto de exploración, ¿no? Es el 3P que vemos ahí, y es la reposición de reservas 1P. Les recuerdo muy brevemente, no quiero tomar más tiempo, esto lo hemos, este material, ¿no?, o sea, lo hemos presentado antes, pero aquí lo importante es, la reserva 1P es, si fuéramos una agencia de coches, la reserva 1P serían los coches en el patio listos para venderse. 3P sería la capacidad de producción, dado nuestros arreglos con nuestros proveedores, dada la gente que tenemos, dado el conocimiento del mercado. Es decir, son diferentes capacidades, diferentes medidas de inventario, si quieren, que tienen que ver con ventas en el futuro. Ninguna empresa tiene más de 10 años, 12 años, 8 años en reserva 1P. Ninguna agencia se pone a llenar los patios de coches listos para vender. Esto es otra vez, es muy importante entenderlo, pero independientemente de los economics, estos de los inventarios, del manejo de reservas en una petrolera, aquí lo que es importante recalcar es esa curva de cómo fue creciendo. Y esa curva esto lo que nos dice es el haber llegado al 100% en el 2011 no es una casualidad, es un esfuerzo pues por lo menos del 2003 para acá, si no es que más, es un esfuerzo de
invertir en conocimiento, en entendimiento de la geología, conocimiento de los plays, desarrollo de los plays, sísmica, interpretación, exploración, etc. Es un esfuerzo de muchos años porque no teníamos la máquina lista para tener esta capacidad de generación de reservas y por tanto de producción futura de hidrocarburos. Conforme fuimos desarrollando, pues ese es un aumento gradual, ¿no? Así funcionan las empresas. Nos gustaría que esto funcionara por leyes o funcionara por decretos, pero a final de cuentas otra vez somos una empresa. Entonces, pero el otro punto que es importante recalcar aquí es por qué de repente empezó a crecer la producción, empezó a crecer la generación de reservas aquí. A lo largo del tiempo este va por delante, obviamente, porque estos lo que hacen es certificar las reservas que vamos desarrollando de aquí, ¿no? El 1P son reservas, pues la mayor parte desarrolladas, y si no desarrolladas ya con una gran certeza en entendimiento geológico del yacimiento. Entonces, ¿por qué empezó a crecer? Ahí es donde es útil este cuadro. Este cuadro es la inversión en exploración, son miles de millones de pesos del 2011, entonces si lo dividimos entre 13, son billones de dólares. Y lo que vemos es que pues justamente cuando empezamos a aumentar la capacidad de reposición es cuando realmente empezamos a invertir en la máquina. Durante estos años, sí, con un precio del petróleo muy castigado, pero durante esos años estábamos invirtiendo alrededor de 500, 700 millones de dólares para todo el país, para toda la empresa. Y estamos produciendo, pues aquí estábamos produciendo 1.4, casi 1.5 billones de barriles de petróleo crudo equivalente al año. Es decir, le estábamos invirtiendo alrededor de 50 centavos a cada barril que sacábamos. Fue cuando empezamos a crecer esa capacidad, esa inversión, y por tanto la capacidad de la maquinita de generar prospectos, plays y luego pozos listos para perforar, que vimos ese aumento. Entonces, otra vez, cuando tenemos los recursos, cuando manejamos bien a la empresa, vemos los resultados. Y yo lo que les diría, en los últimos años hemos visto los resultados, pero hay que verlos bien, hay que buscarlo para entender la problemática. Y a final de cuentas, otra vez, es parte de este hilo que voy a repetir, es la buena noticia es que tenemos pollo, tenemos la gente, tenemos la capacidad, necesitamos seguir invirtiendo. Con ese pollo tenemos que hacer el caldo. Es muy buena noticia, sobre todo porque hay muchos países, hay muchas empresas que no tienen ese pollo, que hay que conseguir el pollo para hacer el caldo. Nosotros creo estamos en una situación mucho más, mucho mejor de lo que parece o de lo que muchas veces dicen dice la opinión fuera de Pemex. Siguiente cuadro también se nos olvida, cuando vemos tasas de reposición, lo que implica reponer 100% de la producción de Pemex. Pemex es la tercera productora de crudo en el mundo. Además, somos un productor importante de gas. Eso quiere decir que para reponer las reservas de Pemex tenemos que reponer alrededor de 1.4 billones de barriles cada año. Parte de eso va a ser, pues como veíamos con la lógica anterior, parte de eso va a ser traer 3 Ps, traer recursos prospectivos identificados por la exploración a 1P. Es por eso que poco de la reserva que aparece cada año es 1P. Muchas veces ese no es el caso porque muchas veces lo que hablamos lo que hablan las petroleras es referido a recurso producible. A los recursos que se están encontrando. Nosotros, como tenemos el 3P y como lo certificamos y como tenemos que hacer tantas provisos para la información que damos, muchas veces no queda claro de lo que estamos hablando. Pero el punto es, una vez que llegamos a ese equilibrio dinámico, si quieren, de que el 3P lo estoy pasando a 1P y por tanto ya el 1P lo puedo ver en sí solo, porque lo que veíamos antes es cuando veíamos el 1P se lo veíamos muy rezagado, pero porque estaba alcanzando al 3P que ahí venía, que venía también, ¿no? Desde 2008 estamos reponiendo el 100% en 3P. Entonces, eso era lo que nos permitía esperar que para el 2002 íbamos a reponer el 100% de las reservas. Bueno, lo logramos en el 11, pero eso es lo que nos hace esperar que hacia adelante, año tras año, vamos a seguirle pegando la meta de reponer el 100%. Entonces, otra vez, el que nosotros podamos reponer
el 100% de 1P en base a exploración, a exploración y desarrollos, es decir, en base, no comprando reservas, ¿no? ya probadas, sino haciendo trabajo de exploración, implica pues, que somos uno de los generadores de reservas más altos, ¿no? El año pasado, y si mantenemos estos niveles vamos a ser de los que más reserva probada certifica cada año. Ciertamente, los números de reservas probadas se mantienen constantes, por ejemplo, en Arabia Saudita, a pesar de la enorme producción anual que genera. Entonces, y ciertamente yo estoy seguro que esa reserva realmente cumple cuando hablan de reservas probadas, cumple con las características técnicas y económicas de unas reservas probadas. Pero aquí están puestos los que certifican, básicamente además porque es la información que es pública. Entonces, por ejemplo, pues ese 1.4 de nosotros implica alrededor del 40% más de lo que probó en reservas Petrobras el año pasado. Y ese no fue un año bajo para Petrobras, ¿sí? Y pues básicamente fue un poco menos de lo de Exxon, y ese sí fue un año alto para Exxon, y fue en el rango de Chevron y superior a los demás. Entonces, otra vez, esto no es, el punto aquí es 100% para Pemex, es un número enorme, ¿no? Es el tipo de reto que se enfrenta Exxon, por ejemplo, y ese es el reto del que estamos hablando, ¿no? Y también recordar que todo esto son con costos muy competitivos en la industria. Estos números son de acuerdo a la metodología ¿no? Esto, por ejemplo, es comparable con los de Herold, y están más que certificados y demás. Y sí, buena parte de esto es por las características geológicas que tenemos. Pero les recuerdo que, uno, el petróleo no sale solo, y dos, esto requiere pues, la tecnología, el esfuerzo, el conocimiento, y tres, sobre todo, pues al final de cuentas, el dinero es el dinero, ¿no? Entonces es entender el reto, lo que estamos haciendo, lo que estamos avanzando, pero además a unos costos muy competitivos en la industria. Siguiente cuadro es, bueno, pues ya de lo que hemos estado hablando es, gran parte de esto es de poder mantener la inversión. Y se ha hablado muchas veces de cómo ha aumentado de manera muy importante la inversión, y es cierto. La inversión en Pemex se duplicó de principio a final del sexenio pasado y se volvió a duplicar de principio a final en este sexenio. Pero también hay que ponerlo en el contexto de cuánto hace falta invertir. Hemos avanzado mucho, pero seguimos estando en niveles bajos para la oportunidad que tenemos como país y bajos para la industria. Cuando pensamos en inversión de PEP, por ejemplo, no hay que pensarla con un monto absoluto. Otra vez, somos de las empresas petroleras más grandes en el mundo, ¿no? De las más, sobre todo en cuanto a producción de crudo. Eso quiere decir que lo tenemos que comparar contra lo que estamos produciendo. ¿Cuánto invertimos entonces? ¿Cuánto invierte PEP por barril de petróleo crudo equivalente producido en el año? Bueno, pues ese es el número, en dólares. Ese es el otro punto importante. Ha habido una inflación, uno, en dólares, ¿no? El peso contra dólar, y dos, muy importante que vemos ahí en la tendencia del resto de la muestra esa, costos en la industria. Entonces, esto lo que es agarramos un número de comparables, otra vez en base sobre todo, además del tamaño y de que son integradas, pues en base que la información se puede conseguir fácilmente. Y lo que hicimos es, de esta muestra, cada año lo que tiene es el que invierte menos por barril de petróleo crudo equivalente producido, el que invierte menos en un cierto año, el que invierte más en esa muestra y el promedio. Entonces lo que vemos es, sí, ha crecido mucho la inversión de Pemex, en dólares y por barril no ha crecido tanto, pero ha crecido de manera importante, pero seguimos estando en un rango muy bajo comparado con la industria. Pero más que esa comparación con la industria es, como vamos a ver más adelante, tenemos un portafolio de oportunidades de exploración, de desarrollo enorme, que no tiene ninguna de esas petroleras que están ahí. Esas petroleras, si tuvieran las oportunidades que tenemos nosotros, estarían invirtiendo mucho más, porque eso quiere decir que podrían crecer su producción, ¿sí? Entonces, no nada más no deberíamos estar aquí en el rango bajo, sino que deberíamos estar por ahí arriba, dadas nuestras oportunidades. Entonces, todavía nos falta. ¿Cuáles son esas oportunidades? Pues esas oportunidades es este cuadro, que también ustedes lo conocen bien. Este cuadro básicamente lo que tienes aquí arriba son las reservas que tenemos, la vida de esas reservas, perdón.
la vida de esas reservas. Hablamos mucho de que le quedan 10 años de petróleo a México, no es cierto. Nos quedan 10 años de coches listos para vender en el patio de la agencia de coches. Nos quedan entre 20 y 30 años aplicando la tecnología adecuada, aplicando la inversión necesaria y manteniendo en punta la tecnología, el conocimiento y la capacidad de ejecución de nuestra gente. Buena parte de eso está en un OP, pues son los campos del sureste, ¿no? Tanto terrestres como marinos, pero que también tiene un gran potencial en pasar 3Ps a 1P, esos son campos maduros, eso es tecnología nueva, eso es aumentar el factor de recuperación, pero también es el gran potencial que tenemos en Chicontepec, que todavía no vemos reflejado en ese 1P, ni siquiera en el 2P, ¿no? Y es el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años y que vamos a mantener haciendo. ¿Por qué? Porque es un recurso enorme que cuando podamos subir la producción a que sea conmensurable con la oportunidad que tenemos ahí, aplicando la tecnología que necesitamos, vamos a tener una base por muchísimos años de recurso a producir. Eso estamos invirtiendo hoy no en cuántos barriles estamos produciendo ni en cuánto nos cuesta esos barriles. Hemos venido invirtiendo en los últimos 2, 3 años en entender ese yacimiento, en entender la tecnología aplicable, en entender la manera que vamos a producirlo, que mucho de eso es la complejidad logística de poder producir tantos pozos, de poder mantener en producción tantos pozos, de poder perforar lo que tenemos que perforar y la complejidad que implica pues las tecnologías que tenemos que usar para perforar, ¿no? Horizontal, multifractura, etc. Entonces, pero además de estos recursos ya descubierto, tenemos el recurso prospectivo convencional, en el cual vemos otro tanto de potencial y alrededor del 60% en aguas profundas. Esa es la otra razón por la cual tenemos que ir y desarrollar esa capacidad de aguas profundas. Pero además, y nadie ha dicho que no, en el sureste. O sea, muchas veces parece que vamos a Chicontepec y vamos a aguas profundas porque no hay potencial en ningún otro lugar. No es cierto, hay muchísimo potencial. Tenemos que ir a aguas profundas y a Chicontepec porque no lo podemos arrancar y parar cuando queramos. Tenemos que desarrollar el conocimiento, tenemos que desarrollar la capacidad de nuestra organización para poder explotar ese yacimiento. Y lo que hemos visto es ese desarrollo por parte de Pemex de esa capacidad. Eso es Chicontepec, eso es aguas profundas, y desarrollando la capacidad de Chicontepec, estamos desarrollando la capacidad para lutitas, tanto aceite como gas. La complejidad en Chicontepec, la tecnología de Chicontepec es similar a la que tenemos que aplicar para lutitas y la complejidad de Chicontepec es mayor que la que se daría en un campo normal de lutitas, ¿no? Un campo de los que se producen que ahora se producen los mayores productores de lutitas, ¿no? Las características que tienen. Hablando de lutitas, además, pues tenemos lo que estamos, más que shale gas es en general, ¿no? Es shale, tanto aceite como gas, afortunadamente un porcentaje muy alto de eso es aceite, y digo afortunadamente porque pues, los precios, ¿no? Y ese porcentaje que nos queda de gas, pues es más que suficiente para proveernos suficiente gas a la industria en México por un futuro muy largo a precios muy competitivos, ¿no? Entonces, esto es otro tanto del potencial de recurso prospectivo convencional, que a su vez es otro tanto del potencial de lo ya descubierto. Entonces, el problema no es si tenemos o no hidrocarburo, el problema es sacarlo, recuperar lo más posible y en qué ritmo los vamos a recuperar. Entonces, dado eso, dado ese mapa es el driver, ¿no? Ese mapa es la guía, lo que tiene que guiar la estrategia de Pemex, ¿no? Aquí Pemex es el único operador que tenemos en el país para el recurso petrolero. El recurso petrolero es el recurso natural más importante que tenemos en el país. Lo tenemos que transformar el recurso en riqueza para el país. Tenemos que ver ese mapa y tenemos que tener la capacidad en Pemex para desarrollar todo ese potencial en ese mapa. Esa es la lógica de la estrategia en PEP. No es ver si queremos hacernos una empresa que produzca en el Ártico, que produzca en aguas profundas en África.
Necesitamos una empresa que tenga la capacidad de producir el gran potencial que tenemos en ese mapa. Y de ahí vienen pues, los grandes ejes de la estrategia de PEP. Es aumentar la incorporación de reservas, mantener la exploración de lo que estábamos viendo, es mantener la plataforma de producción, es decir, desarrollar rápido los campos nuevos que hemos descubierto, es la recuperación secundaria y mejorada, es pasar esas 3 P's a 1P, es desarrollar la capacidad en los campos complejos que vamos a tener que ir donde está el futuro, Chicontepec, aguas profundas, lutitas también, el shale allá abajo que ponemos, y además utilizar la herramienta que nos dio la reforma del 2008, los contratos incentivados. Los contratos incentivados son una gran herramienta para complementar nuestra capacidad. Esos contratos no los vemos como un sustituto a lo que nosotros hacemos, es un complemento en cuanto a capacidad de ejecución, en cuanto a benchmarking, en cuanto a ideas para explotar los yacimientos. Lo más obvio, lo más fácil es campos maduros, por eso empezamos ahí, es lo que nos va a dar los barriles más rápidos. Lo que sigue es Chicotepec. Hay muchas rondas de campos maduros que todavía podemos hacer, hay varias rondas en Chicotepec que podríamos hacer. Lo otro que sigue es shale, son lutitas, tanto de aceite como de gas. Lo mismo también es entender la tecnología, tener claridad en los costos de la tecnología y empezar a masificar con el shale. E incluso aguas profundas, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a bajar el riesgo exploratorio, que es como mejor o como más claro está cómo pueden funcionar los contratos incentivados que tenemos, y es lo que hemos logrado en los últimos años en varios plays en aguas profundas. Entonces, aquí, nada más a lo mejor puntualizar varios puntos, ¿no? A ver, puntualizar puntos. Si tienen ahí, ¿por qué no abrimos más? Sí, vamos rápido, ¿no? Lo que decía es el gran potencial que tenemos en recurso convencional, en tierra y en aguas someras. Tenemos un gran potencial y vamos a seguir invirtiendo, y lo vemos en los descubrimientos de cada año, ¿no? Bricol, Terra. Ahora tenemos descubrimientos muy importantes que vamos a tener en Tabasco, conforme aplicamos la sísmica avanzada, en cuanto aplicamos y entendemos mejor la interpretación de esa sísmica, por ejemplo, para subsal. Hay muchísimo potencial donde estamos. Prueba de eso es los complejos que se descubrieron durante este sexenio, ¿no? Complejos que extienden el play que ya existía. Es crudo pesado, una parte de Campeche, ¿no? Que es Ayatzil, Tequel, es crudo ligero en el litoral de Tabasco, ¿no? Simín, Xush, es un complejo de yacimientos muy importantes que en cualquier otro lugar del mundo estaríamos con bombo y platillo. Y se ven reflejados en esos porcentajes de recuperación, y lo vamos a ver reflejado en producción. En agosto empezamos a producir en Simín, a los 4 años de haber descubierto el campo. Entonces, eso es muy importante y ciertamente es una de las prioridades que tenemos. ¿Avanzamos? A ver, aquí lo tengo. No, se devolvió. Ok, desarrollo, pues hablaba de, sí, si quieren abrimos rápido. Otra vez, Simín, Xush, son descubrimientos, son recursos, ¿no? Son reservas muy importantes, entre 3P y qué es 3P para nosotros y qué son reservas para las otras petroleras que no tienen que certificar cuando hablan de reservas. ¿Avanzamos? Avanza. Recuperación secundaria y mejorada, Peak Lane. Abrimos ahí la página 23, por favor. Bueno, esto más bien son los complejos, es Chicontepec. Otra vez aquí lo importante es, Chicontepec no nada más son los 70,000 barriles. Esperaríamos estar cerca de 90, ¿no? Pero esa es la complejidad de la masificación que hemos tenido con Chicontepec. Pero el punto es, no nada más son esos 70,000 barriles a un lifting cost de menos de $20 y a un costo de desarrollo de alrededor de $10. Entonces, no nada más es eso, es que uno,
Probamos que cuando Pemex tiene que cambiar, cambia. Una parte muy importante del desarrollo de Chicontepec es la reestructura que hemos puesto en cómo operamos. Hemos dicho muchas veces que si el sureste es Saks Fifth Avenue, Palacio de Hierro, Chicontepec es Oxxo. Y Oxxo es muy rentable, ¿no? Pero tenemos que manejarlo de manera diferente. No, Pemex maneja el Palacio de Hierro, ¿cómo se va a meter a Oxxo? Sí es difícil, pero esa es el driver. Ahorita no hay otro operador y además no hay ninguna razón por la cual nuestros petroleros no podamos cambiar la manera que estamos operando en diferentes campos. Y no nada más eso, sino que ese cambio de cómo operamos tiene, es muy aplicable a cómo tenemos que operar para Lutitas. ¿Avanzamos? Avanzamos, por favor. Rápidamente, sí. A ver, bueno, aguas profundas, ¿no? Afortunadamente, bueno, aquí está la… ¿Por qué no? Quédate aquí, no te estés devolviendo, nada más avanza, por favor. O échate para atrás un par de láminas. Bueno, pues es aguas profundas también. Bueno, esto es lo que decíamos. El año pasado fuimos los segundos que más perforamos en aguas profundas en el mundo. Estaba cerrado el Golfo de México, estoy de acuerdo, ¿no? Va a ser, seguramente no vamos a ser los segundos este año, porque reactivó el Golfo de México, afortunadamente para la industria. Pero el punto es, no es que estamos haciendo, y eso fue una de las cosas más importantes de Trión, porque no es que estamos haciendo para poder ir a aguas profundas. Llevamos varios años en aguas profundas, tenemos la capacidad para perforar, para descubrir y ciertamente para desarrollar, ¿no? Y el desarrollo es… Avanzamos, por favor. El siguiente. Y el desarrollo, ¿no? Ahí lo vemos, es de manera gradual, ¿no? O sea, esto es cuando decimos que si se compra o no se compra la tecnología, esto no es… Hay tecnología que claro que se compra, pero no es lo importante de esa tecnología si se compra o no, es el entendimiento, la aplicación. Lo que hace importante a la ciencia, lo que hace la diferencia entre la ciencia y la tecnología es la aplicación de esa tecnología, es que nuestra gente tenga la capacidad de gestionarla. Eso se hace de manera gradual. ¿Por qué? Porque se hace ensuciándose las manos, manejando los riesgos de ensuciarse las manos, que es una cosa que también se nos olvida, ¿no? Ninguno de esos pozos ha tenido un incidente importante. Entonces, y bueno, estamos perforando ya en los pozos, en el rango de los pozos más profundos en la industria, que se han perforado en la industria, y no nada más eso, sino que ya es un portafolio bastante robusto, gracias al esfuerzo también que se ha hecho en la parte de exploración, en particular en la parte sísmica, en la parte de interpretación sísmica, con tecnología de punta, que nos hace tener porcentaje de éxito, tanto geológico como comercial, mayor que el promedio de la industria en aguas profundas en el Golfo de México. ¿Avanzamos? Los contratos integrales, decía, bueno, son muy útiles, son muy útiles para nosotros. Una manera de verlo es, tenemos un jardín enorme en el cual podemos ir, tenemos que ir a cortar todo ese jardín y a sacar todas esas manzanas. Los contratos los que nos permiten es contratar jardineros que vayan a hacer, nosotros que vayan a hacer parte de ese trabajo con nosotros. Los árboles son nuestros, las manzanas son nuestras. Nosotros damos instrucciones de hasta dónde podar, qué tipo de manzanas cortar, etcétera. Alguien lo hace y le pagamos en función de ese trabajo, ¿no? Y le pagamos en función de las manzanas que nos cortaron, ¿no? Sujeto a la calidad que le pedí de manzanas, porque yo lo estoy gestionando y porque así aumento la capacidad y además aprendo el que corta las manzanas más rápido cómo le hace. Entonces es muy útil, nos ayuda también, nos puede ayudar a entender cierta complejidad técnica. Aquí se nos acaba el ejemplo de las manzanas, pero así lo vemos y esa es la estrategia que estamos siguiendo, ¿no? Avanzamos. Avanzamos. A ver qué sigue. Esta es una manera de ver esa estrategia. Esa estrategia tengo una capacidad de ejecución que es cuantificable. Yo ya vi aquí el mapa de cuánto tengo, si tengo todo ese potencial, en cuántos años lo voy a desarrollar, si voy a desarrollar todo ese potencial en todos esos años, son tantos pozos, tantos prospectos, tantos plays, tantos etcétera, y tengo una idea de qué capacidad necesito de gente, de equipo, hasta dónde llego. Pues eso es el eje horizontal.
El eje vertical es, bueno, pues dada la complejidad de los diferentes campos, ¿no? Yo puedo comparar esa complejidad, ¿no? Sus índices de complejidad, por ejemplo, con la recuperación, la recuperación última de esos tipos de yacimientos y puedo comparar dónde estoy. Y entonces tengo un gap. Eso es esa complejidad tecnológica, es qué tan lejos estoy del gap. Entonces, en función de eso, pues yo sé dónde están mis diferentes plays, dónde están, ¿no? de mi diferente tipo de yacimiento, dónde estoy, dónde voy a estar en el futuro, dado lo que puedo invertir, y por tanto, qué tipo de contrato debería estar aplicando, transaccionales, laboratorios para entender la complejidad de un campo, los costos, o ya de masificación con los contratos de desempeño. ¿Hasta dónde nos pueden llevar estos contratos vía contratos de riesgo? Pues lo vamos a ver, pero ciertamente podemos avanzar mucho con estos contratos. Y el riesgo es tener buenos operadores, por lo cual les recuerdo, es muy importante desarrollar una industria en México de operadores de campo que puedan sentirse cómodos con estos términos y que con el entendimiento que se tiene y que se desarrolle con alianzas puedan ser parte de este esfuerzo. ¿Avanzamos? Esto es un estimado del tamaño de ese esfuerzo. Esto es nada más, ¿no? Algunos ya se realizaron, otros son los cálculos que tenemos, ¿no? Si quieren, ahí sobre no sobre las rodillas, pero son cálculos preliminares. Hay que recordar, muchas veces hablamos de cálculos preliminares y luego nos dicen que por qué no cumplimos con el cálculo original. Son, en esta industria, gran parte, ¿no? Hay que recordar que en esta industria vamos a saber cuántos barriles vamos a producir en un cierto campo el día que cerremos ese campo. Uno aprende, uno aplica nuevas tecnologías, uno va entendiendo mejor un campo, un play, una cuenca, y estos son estimados con esa incertidumbre. Así se tiene que tomar. Si no queremos estimados con incertidumbre, no hay datos. Entonces, otra vez, si queremos saber con certeza cuánto se va a producir en un campo, hay que esperarnos a cerrarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos las 2 rondas de campos maduros. Esas 2, tenemos ahí estimados del costo por barril y tenemos estimados del factor recuperable y por tanto tenemos estimados de la inversión durante la vida de ese campo y lo que esperaríamos ver durante los siguientes años, ¿no? Por ejemplo, a 2016, la primera mitad del sexenio que entra. Tachicontepec, esperaríamos tener un par de rondas con 10 bloques. Aguas profundas, que esperaríamos tener por lo menos unos 7 bloques en un par de rondas. Shale, que podemos tener por lo menos 10 bloques ciertamente, seguramente más hacia adelante, depende del tamaño en el que acabemos. Por lo menos otras 2 rondas de campos maduros. Entonces, pero estamos hablando de inversión de aquí al 2016 de casi $7,000 millones, inversión de aquí a al término de la vida de esos campos de más de $44,000 millones. Entonces, híjole, ¿cuándo vamos a tener inversión del sector privado en la exploración y en el desarrollo de campos? Ahí está, con el instrumento que tenemos. Esto, estimamos, nos podría llevar a que produjéramos entre el 15 y el 20% de la producción de Pemex de México con ese tipo de contratos. Les recuerdo que Petrobras hoy produce el 90% del hidrocarburo que se produce en Brasil, que Statoil produce el 80% del hidrocarburo que se produce en Brasil. Entonces, no menospreciemos, 1, la capacidad que tenemos en Pemex, 2, la capacidad que tenemos ya de poder desarrollar estos contratos. Mayor flexibilidad, claro que va a ser más fácil esto. ¿Volvemos? Bueno, estos son, ¿no? el potencial en Shell, ya lo hemos hablado, ¿no? Estamos empezando los laboratorios de campo, que estamos viendo de una vez hacerlos extendibles a contratos incentivados, es decir, los laboratorios que funcionen, que tengan una cláusula de extensión, de tal manera que de una vez ese laboratorio tiene un potencial de desarrollo a final y que podemos ser más rápido en el desarrollo. Entonces, hoy en día estamos preparando 5 laboratorios para gas y estamos empezando a perforar. Tenemos varios equipos en la parte de Tampico, Misantla, perforando para entender el aceite en shale y con eso también empezar a hacer laboratorios. Laboratorios, contratos. Este es un ejemplo de la estrategia que estamos viendo otra vez con la incertidumbre que implica para ese desarrollo. Ok, volvemos. Ahí arriba.
Refinación, no les va a aburrir, pero obviamente ahorita el reto de refinación es enorme, y el reto enorme no es nada más el mantenimiento de plantas que llevan muchos años sin mantenimiento, es disciplina operativa, es capacitación de la gente, es la siguiente generación de refineros. Es lo que hizo PEP a principios de los 2000. Es lo que yo decía ayer del gran esfuerzo de lo que debemos hoy a Carlos y a su equipo de esos años del cambio en la organización, la manera en que administramos los proyectos, la manera que administramos el talento, la manera que administramos la tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer con refinación, ese reto es el que estamos trabajando, no tengo la menor duda que es más que alcanzable. ¿Avanzamos? Gas, hay que tener la infraestructura, tanto para importar como para mover todo el gas que vamos a producir en el futuro. Petroquímica, bueno, pues con el gas barato ya somos la región más barata en el mundo de gas. Urge tener, obviamente, la disponibilidad, tanto de importación como generado en México, y ahí lo importante otra vez es, teniendo la infraestructura, teniendo la oportunidad de negocios, poder crecer petroquímica solos, con alianzas con terceros, pues el ecosistema de la petroquímica es de alianzas, es de buscar al cliente, es de buscar las aplicaciones específicas, ¿no? Ahí hay mucho valor agregado. ¿Avanzamos? Perdón. Y pues lo más importante, o sea, esto es lo que no se ve, esto es lo que decía que es la gran importancia de lo que ha hecho Pepe en los últimos años y que vemos el reflejo. No nada más es que nos den el dinero para gastar, para invertir, ¿no? Es el tener la capacidad de gestión. Y de eso obviamente lo más importante es, bueno, obviamente los dos primeros son el precio de entrada. No podemos operar Pemex si no tenemos una clara resultados y responsabilidad ambiental y con las comunidades. No podemos sacarle rentabilidad si no tenemos la confiabilidad operativa. No podemos operar si no tenemos, pues esta industria es una industria de administración de proyectos, ¿no? Si no tenemos las mejores prácticas de compras. Cuando preguntamos por qué hay corrupción en Pemex, o si hay corrupción en Pemex, pues la respuesta es cuando tengo una situación en la que el que compra es el que opera, el que recibe, el que determina las características técnicas de lo que se está comprando y el que selecciona proveedores o evalúa proveedores, entonces vamos a tener un riesgo en esas compras. Eso lo tiene Pemex y lo tiene cualquier empresa que compra así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la manera en que compramos, tenemos que separar cada uno de esos roles. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿O por qué no o cuándo lo vamos a hacer? Lo estamos haciendo, pero el cambiar cómo compramos es un cambio muy de fondo, es un cambio que requiere capacitación, que requiere cambios organizacionales, que requiere muchas cosas. En Pemex en estos últimos años, reflejo de lo que hemos estado viendo es, decidimos acelerar a fondo, pero tenemos el freno de mano puesto. Conforme le podamos quitar el freno de mano a Pemex, vamos a ver realmente la capacidad de esta máquina de avanzar. Entonces, todos estos cambios que estamos viendo, que son de fondo, que es el core, la empresa lo hace esto. Una empresa eficiencia funciona en función, tenemos una empresa que da resultados a sus accionistas en función que se puedan realizar esas cosas. De los más importantes, obviamente, es, bueno, el desarrollo de proveedores es parte de ese suministro. Era lo mismo, por ejemplo, lo que les decía de la necesidad de tener buenos operadores de campos para los contratos incentivados es uno de los retos de desarrollo de proveedores. Necesitamos proveedores que nos empujen, necesitamos proveedores que sean competitivos a nivel mundial y tenemos que apoyarlos, estamos más que dispuestos a apoyarlos. Además, es un gran negocio apoyar a que esos proveedores se den, ¿no? Y apoyar el desarrollo de los que ya están. Recursos humanos, ¿no? Las empresas son su gente y necesitamos tenemos la gente más dedicada, tenemos mucha gente con gran capacidad, tenemos que seguir reforzando y tenemos que preparar la siguiente generación de petroleros. Con todo esto, y por todo esto es por lo que vemos, ¿no? Que vamos a cerrar este año puntualmente, no en promedio desafortunadamente, produciendo arriba de 2.600.000 barriles. Para el año que entra tenemos que estar arriba de los 2.700.000 barriles y con las inversiones en el desarrollo de los campos que estamos ya desarrollando, Lakach, Simin, Ayatzil, deberíamos de ver
deberíamos de poder alcanzar los 3 millones de aceite otra vez, pero de manera sostenible, es decir, con proyectos que vayan compensando la declinación de los existentes y reponiendo el 100% de reservas probadas y por tanto reservas 3P y por tanto, etcétera. ¿Cuánto tenemos que invertir para lograr eso? Bueno, pues tenemos que invertir alrededor de $3 por cada barril para incorporación, pues evaluación del potencial, incorporación de reservas, de alineamiento. Tenemos que invertir en desarrollar esos campos que descubrimos alrededor de $7 por barril, yéndose adelante, y va a ir creciendo ese costo. ¿Por qué? Porque va a ser cada vez más Chicontepec, porque va a ser cada vez más aguas profundas, cada vez más campos maduros, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a seguir descubriendo simines y bricoles y terras, pero la mezcla va a ir a costos de desarrollo más caros. Eso además de lo que necesitamos para el resto de Pemex, ¿no? Que como el resto de la industria, como el resto de las empresas en esta industria, es mucho menos que la parte de PEP. No porque no queramos invertir en el resto, sino que afortunadamente no tenemos que rehacer cada año la capacidad de producción en el resto de los sectores. Es decir, en exploración y producción hay que rehacer cada año la capacidad de lo que se va produciendo. En el resto no, por eso las inversiones son menores. Entonces, ¿estamos hablando de cuánto? Pues estamos hablando para PEP de alrededor de 300 a 420 miles de millones de pesos. Y el resto, ¿no? Unos 60, 75 en el resto, estamos hablando de inversiones de 360 a 405. La buena noticia es que esta inversión es la más rentable que tenemos en el país. Entonces, esto no es un problema, esto es una oportunidad. ¿Puede Pemex hacer esta inversión? ¿Puede PEP hacer esta inversión? No le podemos pedir que haga tanto. Se nos olvida que el país que más produce petróleo tiene un Pemex que se llama Saudi Aramco. O sea, se nos olvida que esta es una industria de empresas gigantes. Entonces, Pemex con lo que estábamos viendo antes, estaría invirtiendo alrededor de 25 billones de dólares, miles de millones de dólares. Este número crecería en por lo menos unos 5 billones cuando tengamos el desarrollo en marcha de Lutitas, 5, 7. Pero de todas maneras, ¿no? Comparado con lo que invierten otras petroleras hoy, comparado con la meta que tiene Petrobras, por ejemplo, de invertir 50 billones, de los cuales pues, alrededor de 40 va a ser en exploración y producción, eso nos lleva a que claro que puede. Sobre todo un esquema como el que estábamos hablando, en el cual alrededor del 15-20% de esa producción es con terceros, por lo menos. Ok, digamos que es razonable poder conseguir esos niveles de inversión, pero pues estas otras empresas son rentables, compadre. Bueno, pues veamos la rentabilidad de Pemex. Cuando vemos, por ejemplo, los últimos 2 años, ¿no? Tenemos pérdidas de 45, de 90 mil millones de pesos. Cuando nos ponemos a ver, tenemos varios factores que tienen que ver con, digamos, con la relación con el Ejecutivo, con precios de transferencia. Los subsidios que no son transparentados, que por tanto le pegan a los resultados de Pemex. Una cosa es dar subsidios o no a sus políticas públicas, política energética, política económica. Otra cosa es que esos subsidios aparezcan en las pérdidas de la empresa en lugar de transparentarlos y verlos en el presupuesto. Entonces, si queremos compararlo, lo hagamos. Ahorita voy a hablar un poquito más de este límite de deducibilidad y por qué cae en el mismo, ¿no? Más o menos en el mismo tipo de canasta que estos subsidios. Los otros, estos dos, son costos financieros. Es decir, son costos, el pasivo laboral que no se ha financiado, que no se ha fondeado. Cuando recibimos, los que trabajamos en Pemex, tenemos una oferta de una jubilación con X condiciones, es equivalente a que si estuviéramos cada año recibiendo un porcentaje de una anualidad que se nos va a pagar cuando nos retiremos. Eso es parte de la compensación. Esto no es ese costo que está ahí. Es la parte financiera, porque esa promesa a los que trabajamos en Pemex nunca se ha financiado, por tanto es un pasivo financiero. Entonces estos 2 puntos son pasivos financieros, que tienen que ver con la estructura de capital de la empresa.
Bueno, y esto es, si se diera lo de arriba, pagaríamos más impuestos, pero en fin. Entonces, el punto es, con estos ajustes, esta pérdida de 90,000 millones, así como estamos, sería una utilidad de operación, ¿no? Porque le estamos quitando sus costos financieros, de más de 200,000 millones de pesos, de los cuales deberíamos pagar dividendos, que a su vez compensaría, por ejemplo, parte de estos efectos, ¿no? Entonces, la rentabilidad está ahí, los flujos se generan, claro que se generan, por eso las demás empresas pueden generar esos niveles de inversión sin endeudarse, es más, pagando dividendos y recomprando acciones. Entonces, impuestos. ¿Por qué hablamos del cost cap y de los impuestos que se pagan y demás? ¿Paga Pemex demasiados impuestos? Sí, sí paga Pemex demasiados impuestos. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es contra diferentes tipos de… Aquí lo que estamos haciendo es cuánto pagó Pemex de sus PEP, de sus utilidades en los últimos años, contra cuánto hubiera pagado aplicando a estos regímenes fiscales, dividido entre las utilidades. Entonces, si estuviéramos en Brasil, aguas someras o aguas profundas, hubiéramos pagado 20% menos de nuestras utilidades de impuestos. Si quitáramos el cost cap, estaríamos por aquí, porque es un cost cap que de todas maneras es muy apretado. Bueno, eso es comparando con diferentes regímenes para diferentes tipos de yacimientos. Comparado con empresas, hay que recordar, las empresas trabajan en diferentes lugares del mundo, las que trabajan en lugares que tienen un régimen fiscal más complicado, pues acaban pagando más. Y por la misma razón que muchas veces nuestros críticos dicen, híjole, el gran problema es que no tenemos otro operador que nos opere los yacimientos más que Pemex, pues de la misma manera Pemex podemos decir, híjole, lo que pasa es que no tenemos otro recaudador de impuestos más que el de México. No nos podemos ir a Brasil a operar ahí porque, ¿no? para pagar menos impuestos. Entonces, cuando comparamos la cartera de estas empresas donde están invertidos y cuántos impuestos pagan, pues vemos que también el hecho que no nos podemos salir, pues quiere decir que, ¿dónde está nuestro? Aquí está, que Petrobras está pagando alrededor del, un poco menos del 60%. Oye, todas las petroleras pagan muchos impuestos, claro que todas las petroleras pagan muchos impuestos, pero hay de mucho a mucho. Entonces eso es, por eso decimos que hay un porcentaje que es el cost cap. ¿Por qué el cost cap? Porque eso nos dejaría con un régimen fiscal bastante apretado, pero que nos permitiría mantener la rentabilidad. Y por eso se puso ese régimen en el 2005, era un régimen competitivo, pero no tomaba en cuenta un cost cap que se iba a quedar ahí, que iba a ser otro elemento de recaudación, en lugar de ser un elemento de control en lo que se podía, de control de auditoría, ¿no? ¿Qué pasa entonces para hacer esa comparación? Bueno, pues lo que pasa es, esta es la utilidad, ¿no? En el 2011 de PEP, antes de impuestos, estos son las utilidades que nos quedó después de los 870,000 millones que pagamos de impuestos. Esto es la utilidad que nos hubiera quedado si hubiéramos pagado Brasil o Angola. Entonces, estamos hablando del 10%, estamos hablando del 5%, pero ese 5, 6, 10% implica 40, 50,000 millones de pesos. Los 80 y tantos que veíamos en el cuadro anterior tiene que ver porque no, tenemos mucho acumulado en la historia que no hemos podido deducir y que por tanto pues ya cada vez es ese cost cap, lo que no podemos deducir es mayor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dejamos de pagar tantos, ¿no? Si no tuviéramos el límite? Pues el límite de todas maneras sería sería un ahorro del 8% de los impuestos que pagamos, el cost cap. En realidad deberíamos de hacer otro tipo de ajustes, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero Chicontepec, Campos Maduros, Aguas Profundas, los regímenes especiales que nos permiten un régimen fiscal menos agresivo, tienen una tasa marginal de impuestos del 90 y tantos %. Es decir, sí bajan la tasa en los niveles medios del petróleo, pero a partir de los $60 por barril se van a los 90. La que tenemos, la otra, el resto se va a los 70, 75 más o menos, 74. Entonces, ahí también pues sería, ¿no? La tasa marginal, si queremos hacer ciertos campos que son más agresivos, pues deberíamos de ajustar a que las tasas marginales se igualaran, pero independientemente de eso. El punto es, los cambios de los que estamos hablando son menores, sobre todo en una situación en la cual prácticamente se duplicó contra lo que se pagaba en el sexenio de los 90.
aumentó un 35% de lo que se pagó el sexenio pasado, ¿no? Que a su vez había sido un incremento de, ¿cuánto es eso? Del 60% contra el año anterior. Entonces, venimos pagando cada vez más impuestos y lo que estamos diciendo es, oigan, estamos pagando 10%, 8% de más. Esto no va a crear, ¿no?, un hueco, esto no es un manejo insostenible. Sobre todo cuando vemos los dividendos que se van a pagar. Si los dividendos que se generaron no hubiéramos pagado el 30%, pues eso nos hubiera cerrado otro buen, pero como dividendos, con una rentabilidad en la empresa. El otro punto importante en cuanto a finanzas públicas es el estar dentro del presupuesto. El estar dentro del presupuesto no nos deja programar, no nos deja gastar el gasto de operación que requerimos para operar. Este año estamos cortos 10,000 millones de pesos para operar este año. Pero además no nos deja planear, no nos deja invertir multianual, no nos deja asegurarnos un flujo de inversión hacia el futuro. No podemos invertir más del 2%, del equivalente al 2% del PIB. ¿Cuál es la razón? Otra vez es la inversión más rentable que tiene el país. Entonces, lo que aquí demostramos es, oigan, si Pemex sale del presupuesto, ¿le va a hacer un hueco? No, aquí lo que estamos viendo es que realmente todo el efecto de Pemex, más del 100%, porque el resto es negativo hoy en día, todo el efecto de Pemex en el presupuesto son los impuestos. Si seguimos, ¿no?, presupuestando los ingresos, los impuestos esperados que paga Pemex y los dividendos que va a pagar en el futuro, que debe pagar en el futuro, se puede manejar perfectamente como finanzas públicas. Se va a perder el control del día a día, pero aquí el punto es el trade-off entre tener una empresa que funciona y que se le puede exigir cuentas contra el manejo día a día del presupuesto. Pues yo creo que son dos, el costo-beneficio ahí debería ser obvio como país. Pasando al balance, tenemos dos problemas, ¿no? Lo otro que veíamos ahí, una deuda enorme y un pasivo laboral que cada vez crece más. Ciertamente tenemos que hacer algo respecto a ese pasivo laboral. Entonces, ¿cuál sería un posible saneamiento financiero de Pemex? Posible saneamiento de Pemex sería la política de precios, transparentar los precios, no poner los subsidios escondidos como pérdidas de Pemex. El régimen fiscal, por lo menos eliminar el costo límite, hacer estos otros ajustes menores, estamos hablando del 5, 10% de los impuestos que se pagan. Y el otro es fondear el pasivo laboral en un régimen en el cual modificamos el existente. Los petroleros, igual que el resto de las industrias, bien podemos tener un régimen de afores hacia adelante, que además nos dé tranquilidad y nos dé flexibilidad si en algún momento nos queremos mover. Pero por otro lado, parte de esa negociación debería ser, fondeamos el pasivo. Eso mata dos cosas. Uno, da tranquilidad a los trabajadores en Pemex, jubilados y a punto de jubilarse. Y dos, capitaliza la empresa. ¿Cómo se ve ese Pemex? Así se ve ese Pemex. Se ve un Pemex que genera utilidades de alrededor de 200,000 millones de pesos, a pesos de hoy, anuales, de los cuales pues un porcentaje de eso tiene que ir a dividendos, que si esas utilidades se reinvirtieran nos darían pues un patrimonio que llegaría en los pocos años a 2,000 millones de pesos, o pagando dividendos algo menos, pero vamos, ¿no?, un porcentaje importante. Empezaríamos a pagar deuda, porque los flujos que se generan de esa operación son más que suficientes para pagar todo lo que estamos diciendo que tenemos que invertir para crecer. Entonces, están los recursos, no estamos en crisis, hay rentabilidad, ¿no? Hay que entender los números para ver la rentabilidad que se tiene. Eso no quiere decir que no hay oportunidades para aumentar la rentabilidad, hay muchísimas oportunidades, pero esas se logran, se alcanzan a lo largo del tiempo invirtiendo en la empresa y teniendo la flexibilidad de operarla, ¿no? Ya nos lo demostró Pepe. Y lo que tenemos que hacer es pues manejar a Pemex como empresa, hacer todo eso que cualquier empresa estaría, con el régimen en el cual cualquier empresa estaría operando. Muy bien.
Estamos en tiempos políticos. Yo ahorita les dije qué hace falta para arreglar Pemex, cómo se ve eso dentro de un marco de reformas del sector energético. Lo primero, para pensar en posibles marcos de reforma o cómo evaluar posibles reformas, paquetes de reformas, es qué queremos. Entonces ahí pusimos una lista de objetivos para una reforma. Pues el primero, el más importante, es monetizar el recurso de hidrocarburos. Eso es lo más importante, es transformar el recurso petrolero en riqueza para el país. El segundo es pues, aumentar la eficiencia en exploración y producción y en transformación industrial. Otros objetivos: seguridad de abasto, contenido nacional, control de la evolución de la industria. Es decir, a ver, recordemos qué estaba pasando en el 38. En 1938, cuando tuvimos la expropiación, una de las primeras preguntas que todos ustedes que son miembros de la industria pues se deberían de hacer es cómo se les ocurrió a las petroleras sacrificar empresas tan valiosos, recursos tan valiosos, activos tan valiosos por un problema sindical. Bueno, recordemos qué estaba pasando también por esos años. Por esos años los campos que estaban produciendo, Tampico, Misantla básicamente, eran maduros, estaban en declinación, la mayor parte, no había habido un descubrimiento importante excepto el de Faja de Oro, que fue muy importante, ¿no? Pero todo el resto de los campos estaban declinando. Faja de Oro empezaba a declinar. Por otro lado estaba Venezuela, que se acaba de abrir, que tenía un potencial enorme y que eran unas condiciones muy amigables para que viniera inversión. El otro punto es que la mayor parte de la inversión en México venía de Shell y venía de Standard Oil en ese entonces. Entonces lo que teníamos es una decisión a nivel de portafolio de empresa en la cual había que hacía sentido empezar a mover recursos, y lo que se estaba viendo es que en realidad la inversión que nos gustaría o que le hubiera gustado al gobierno que se diera no necesariamente se estaba dando, pero además se dieron cuenta que no tenían control sobre esa inversión. Y entonces, una demostración de esa falta de interés o de esa asimetría de intereses, pues fue lo que vimos y el resultado fue el que sabemos. Eso es, a final de cuentas, la razón por la cual la inmensa mayoría de los países que tienen recursos petroleros importantes tienen empresas petroleras propias. Es la misma discusión que oímos de que, oigan, ¿nos debería o no nos debería preocupar que la banca extranjera tenga tal peso en el sistema financiero nacional? Pues no sé, pero ¿cuál debería ser la preocupación? Pues la preocupación, lo que se oye es que, caray, yo tengo bancos que mueven su capital en riesgo, que le da la posibilidad de dar créditos a lo largo entre diferentes países, que tienen ciertas circunstancias en las cuales a lo mejor hacen que no crezca el crédito como nos gustaría al gobierno o a los mexicanos, la disponibilidad de crédito que tuviéramos. Volvemos a lo mismo, hay un argumento importante de que la empresa petrolera nacional no quiere decir que tengamos que tener un solo operador, pero sí tiene que ver con lo que vemos, por ejemplo, en Brasil y en Noruega, que son países, ¿no?, tan abiertos y demás, que siempre es importante, siempre es útil tener una petrolera propia para controlar el destino. Vean lo que pasó en Argentina. Entonces, esos son esos otros objetivos. Lo otro es qué tan rápido puedo ejecutar, qué tanto capital puedo traer, qué tanto ese capital va a venir y qué tanto voy a poder, por ejemplo, manejar el riesgo ese capital va a poder manejar el riesgo de exploración, de desarrollo, o tanto se va a poder mitigar el riesgo y qué tanto voy a poder movilizar inversión suficiente. Entonces, si esos son los objetivos, ¿cuáles son opciones de reforma? ¿No? Cada quien tiene la suya. Pongo aquí nada más 3 ejemplos. El primero le llamamos, a falta de mejor nombre, es la opción Banco de México. ¿Por qué opción Banco de México? Porque Banco de México es del gobierno, es una institución gubernamental, pero tiene una claridad de largo plazo y tiene un mandato de largo plazo y tiene los elementos que necesita para cumplir ese mandato. Y si no se dan resultados, pues ya sabemos a quién echarle la culpa. Es una operación independiente del gobierno del día a día. Entonces, en ese equivalente, pensemos en un Pemex que funciona con una visión de largo plazo, tiene las inversiones necesarias, tiene una estrategia de desarrollo, tiene una estrategia de exploración.
Recordemos la suerte que hemos tenido del 2003 a la fecha. Cuando pensamos que ningún periodo presidencial, ninguna administración va a ver la producción de lo que invierte en exploración, entonces nos damos cuenta de lo importante, primero, de lo importante o de la suerte que tenemos en poder estar invirtiendo en exploración como estamos invirtiendo. No queremos poner en riesgo eso, tenemos que manejar otra vez manzanas mordidas, inversión, etcétera. Tenemos que manejar a Pemex como empresa en función de sus oportunidades. El segundo es la opción Saudi Aramco, ¿no? ¿De qué se trata? Pues es el saneamiento financiero al que me refería, es arreglar el gobierno corporativo. Abramos ahí la página 47, por favor. Eso es lo que hace, esas son las mejores prácticas, cualquier libro de texto, cualquier recomendación de bolsa de valores o de regulador de empresas, las mejores prácticas de un consejo, y eso es lo que hace nuestro consejo. Entonces, bueno, pues si no puede poner, si la empresa no puede manejar el recurso humano, no puede manejar el presupuesto, pues tampoco el consejo. Se aprueban planes, pero son planes de a ver si tenemos los elementos para ejecutarlo. Por otro lado, nuestra ley le pide al consejo que opere. Pues no debe operar. Cuando uno opera no puede evaluar resultados porque son sus propios, ¿no? Volvemos a donde estamos. Hay que avanzar y buscar la flecha y luego a la vuelta. Ahí. Hay una lista de recomendaciones de la OECD que evaluó al gobierno corporativo de Pemex y dijo, oigan, por lo menos hagan esto, ¿no? Entonces ese es un paquete. El saneamiento financiero ya hablé, Pemex fuera del presupuesto ya hablé, y bonos ciudadanos es cuando tenemos una empresa que va a pagar dividendos, que gran parte de su aportación o una parte significativa de su aportación va a ser en forma de dividendos, entonces los bonos ciudadanos, si los estructuramos no como deuda, sino algo parecido a patrimonio, ¿cómo sería? Pues que sea subordinado, los pagos a los bonos ciudadanos que sean subordinados a la deuda, pero que todo pago que se haga de dividendos al accionista, al gobierno federal, un porcentaje vaya a los tenedores de los bonos. Entonces tenemos acciones, porque reflejan el patrimonio, porque capitalizan, porque son subordinadas a la deuda, pero sin cambiar la Constitución, porque esas acciones no van a tener derechos corporativos. Los dueños de las acciones no pueden llegar e ir a la asamblea y decir quiero que cambiemos a la estrategia. Ese es el potencial que tenemos con los bonos ciudadanos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no hay dividendos que pagar. Si no hay dividendos que pagar, entonces tenemos que garantizar un retorno. Si vamos a garantizar un retorno a los bonos ciudadanos, entonces es deuda, no capitaliza. Es deuda cara, porque la deuda más barata es la que estamos todos los días ahí persiguiendo con todo el portafolio de deuda que emitimos. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? O la segunda, ¿no? Que además no son necesariamente sustitutos, son más cosas. Otro que también tiene que ver con la reforma de Pemex es la opción Saudi Aramco, ¿no? Otra vez por falta de nombres. La opción Saudi Aramco es lo que les decía antes. Recordemos que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo en el mundo, tiene un solo operador y es propiedad del reino. Pero es empresa, no son funcionarios públicos. El consejo son como si fuera un consejo de empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener algo así? Ahí hay que cambiar la Constitución. Hay que dejar de ser paraestatal. Paraestatal no quiere decir que sea propiedad del Estado. Puede ser propiedad del Estado una empresa que tiene un gobierno corporativo mucho más acorde a derecho mercantil, ¿no? A empresas que vemos listadas en bolsa. ¿Qué quiere decir paraestatalidad? Paraestatalidad son todas las reglas de presupuesto, de órganos internos de control, de todas esas reglas de operación que hacen impracticable administrar una empresa paraestatal como empresa. Los consejos de las empresas paraestatales están muy reglamentados. ¿Saben ustedes de cuántos consejos es miembro el secretario de Hacienda, por ejemplo? A más de 150. ¿Por qué? Por la ley de paraestatales que dice que tiene que estar en. Entonces, no sé si algunos de ustedes han pensado en qué necesitarían, qué tomarían en aliarse a Pemex, por ejemplo, Mascarados Petroquímica, en una posición minoritaria en alguna empresa nueva. Bueno, pues si es minoritario de Pemex, sería paraestatal.
y habría un comisario de función pública, habría un órgano interno de control y sería manejado en el presupuesto. Entonces yo les aseguro que ninguno de ustedes, una vez que le piensen, van a ver que eso es una oportunidad de negocios significativa. Eso fue lo que le pasó cuando privatizamos la petroquímica con 5149. Es una camisa de fuerzas para manejar esta empresa. Eso implicaría pues autonomía en materia de control, remuneraciones, posibilidad de alianzas. Ahí lo que queremos ver es posibilidad de alianzas. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir un poquito más flexibilidad de lo que estamos haciendo? ¿Quiere decir contratos de riesgo? Pues eso depende de si queremos tocar el 27 o el reglamentario del 27. Eso es mayor flexibilidad para la empresa. Es un problema hasta dónde queremos ir en la política y por eso son las opciones de reforma. Aquí sí ya pudiéramos emitir acciones en lugar de bonos. No serían los que trabajamos en Pemex, no seríamos funcionarios públicos, seríamos empleados de empresa con las responsabilidades que tenemos y con los mismos tipos de controles. La Auditoría Superior de la Federación seguiría auditando a Pemex, pero como una inversión del gobierno, no como una paraestatal. Hay otro paquete más para allá, que es el paquete Petrobras, en realidad debería ser el paquete Brasil, porque es el de abrir la industria, crear concesiones, crear contratos de profit sharing, crear etcétera, crear una CNH que tuviera la capacidad, ¿no?, apolítica, que tuviera la capacidad de manejar concesiones, crear una Secretaría de Hacienda que pudiera cobrar impuestos a las petroleras. Abrir todos los productos, que el precio de las gasolinas, de la gasolina pues fuera flexible, fuera libre. ¿Sí? O sea, todo el marco regulatorio para el precio de la gasolina flexible en las gasolineras. Recordemos las otras aperturas que hemos tenido. Tuvimos la apertura del gas natural en el 95, tuvimos la apertura del gas LP, tuvimos la apertura de las gasolineras. Es muy importante tener el marco normativo para que funcionen las aperturas. Ok, bueno, pues esos son los tres modelos, ¿no? ¿Cómo se verían con esos objetivos, ¿no? Entonces, en opinión de su servidor. Si vamos a monetizar recursos, bueno, si le llamamos al status quo una medio pay, media manzana, la opción Banjico nos daría mucha mayor flexibilidad. La opción Saudi Aramco, pues ahí podríamos hacer lo que fuera como Pemex. Podemos traer socios, podemos traer, ¿no?, si podemos conseguir ese recurso a través de esos, o nosotros desarrollando esa, seríamos empresa, seríamos ¿no?, Saudi Aramco. Monetizar recursos, bueno, pues con lo mismo por lo menos, con mayor razón. La eficiencia, bueno, pues si estamos en un cuarto de manzana, con la opción Banjico, con esa flexibilidad, ¿no?, duplicaríamos esa capacidad de eficiencia. Se ve a lo mejor triste, pero duplicar es muy importante. Saudi Aramco pues todavía más, porque podía traer a otros que me pusieran todavía un benchmark mucho más agresivo y además que me pudieran, donde tengo las brechas, no esperar a mi capacidad, sino poderlo traer. Y la opción Petrobras, pues por definición, es abierto, aquí el que llegue se lo lleva. La capacidad de poner estos otros controles, pues sería, ¿no?, casi, ¿no?, bastante completa en lo que estamos, porque es a través de Pemex, en las tres primeras. O sea, tú le vas a decir a Pemex, me vas a manejar todo esto, pero tu mandato es contenido nacional, tu mandato es reponerme el 100% de la reserva y tu mandato es pues, desarrollar tus campos a 20, 25 años, conforme a mejores prácticas de administración de yacimientos. Cuando lo hacemos a través de concesiones se empieza a complicar. Contenido nacional, pues hay que ver vis a vis contra la oportunidad geológica y económica. El ritmo de desarrollo, pues sí se pueden poner condiciones, pero son a través de los años, a ver cómo podemos jugar, o sea, se complica. La velocidad de ejecución, bueno, pues ahorita estamos amarrados por todos lados. Con la opción Banjico podríamos otra vez reinvertir mucho más utilidades, colocar esos bonos ciudadanos en la bolsa. Con la opción Saudi Aramco podíamos traer inversión y además colocar acciones en la bolsa. Con la opción Brasil, pues el siguiente día se abre. No quiere decir que los campos se desarrollen al siguiente día, quiere decir que al siguiente día se puede arrancar. Requerimientos institucionales. Hoy, pues si Hacienda no puede recaudar impuestos y me lo recauda además porque me pone muchos controles de lo máximo que puedo deducir y no me creen lo que deduzco y por tanto es automático, está bien. ¿Por qué está bien? Porque al final de cuentas lo que no pago de impuestos lo pago en dividendos.
Si me bajarían impuestos, pues pagaría más dividendos, el dueño es el mismo. No dependemos de la CNH más que como regulador, en realidad el que toma las decisiones de desarrollo, el que va a tener que ver socios, el que tiene la responsabilidad de manejo de la cartera, del manejo de los yacimientos es Pemex. Entonces los tres primeros no necesitas nada más que Pemex funcione como empresa. El último necesitas una hacienda que recaude, una CNH transaccional con la capacidad técnica, ¿no? Que pueda cargar con la responsabilidad enorme de manejar las concesiones. CNH, Secretaría de Energía. Y aquí nada más es recordar, ¿no? O sea, concesiones supone problemas constitucionales, problemas de institución, concesiones restringe todo eso que estaba diciendo. Por otro lado, acelera el desarrollo. Es un mensaje muy claro. Y además, eventualmente, además, asegura competencia y asegura una cierta disciplina. No es lo mismo tener a Petrobras produciendo el 90% del hidrocarburo por ley que porque se ha llevado sus licitaciones por su ventaja de conocimiento, por su ventaja de capacidad técnica de los campos donde se están desarrollando. Entonces es muy, muy importante, no quiero, parezco que todo es negativo en contra de concesiones. Es muy importante, yo como lo veo más bien es un proceso de crecimiento. No hay ninguna razón por la cual no hacer los cambios de la opción Banco de México. Si pudiéramos hacer la opción de Sabranco, yo también diría que se hiciera de inmediato con todo y que hay que ver, hay que tocar el 28, hay que tocar el 27 o el reglamento del 27 por lo menos. Yo creo que es muy sano como país, como industria, llegar a la opción de una industria abierta con competencia. Yo creo que también es muy sano llegar de una manera en la que se tiene una empresa petrolera nacional fuerte y en la que se tienen las instituciones maduras y con la certeza de que va a poder acabar. Otra vez, esas son las opciones. Bueno, ya les dije lo que yo creo, es que no es nada más. Pues muchas gracias. Bueno.